Bueno, pues yo creo que empezamos, maestra Erika. Ay, a ver. Adelante, tranquila. Ok, ahí ya lo ven. Sí, Aquí, porque yo ya no los veo. muy Bueno, bien. comenzando porque volví a hacer un cambio ya al final. Este, Ayer me di cuenta en lo que había yo proyectado con anterioridad, el cambio que hice previo a se fundamentaba en el hecho de que los asesorados del plan del 2018 tenían muy poco tiempo de asesoría con respecto a lo que es el trabajo que ellos deben hacer. Pero para los chicos que vienen del plan 2022, ya hay en su malla curricular los cursos de metodología de la investigación, que los ha habido siempre, pero séptimo y octavo semestre ya solo tienen tres materias y una de ellas es este seminario para lo que es la construcción de su proyecto de investigación. Entonces, como que ya la fundamentación de lo que había yo hecho anteriormente ya no casaba con este nuevo plan, ¿no? Porque ya solamente quedan esta, esta generación que sale y la que tenemos ahorita en sexto semestre, me parece que todavía son 2018. Y la idea que yo tenía era como seguir esta investigación por más de un par de semestres, ¿no? Entonces tuve que replantear un poco. Sigue siendo la implementación del aula inversa, pero ahora es con respecto a la comprensión de fundamentos aritméticos y el fortalecimiento de habilidades matemáticas, en donde también se ha detectado una problemática. Entonces, dentro del planteamiento del problema, el seguimiento que se le ha dado es de la entrada que yo tengo aquí a la normal superior, que en cuanto me dan materias con los chicos, que fue didáctica de la física en el 23-23, el taller de matemáticas en el 23-24, y este último semestre que son didácticas de las matemáticas y didáctica de la física, en donde la problemática, una de las problemáticas que se detecta es que los chicos eh, en su programa tienen mucho, obviamente, de didáctica, como la materia lo dice, pero tienen muy poco tiempo para lo que es la formación del área de matemáticas. Yo les pongo unos exámenes, obviamente, de diagnóstico al inicio del semestre para checar sus conocimientos de matemáticas eh, y seguimos teniendo el problema de que ellos arrastran eh, ideas mal concebidas sobre lo que son los conceptos matemáticos, sobre cómo se aplican, y hay una pobreza en las habilidades matemáticas muy alarmante, siendo que ellos van a ser los docentes que van a transmitir ese conocimiento de área, ¿no? Entonces, sí se detecta con estos exámenes diagnósticos en estos tres semestres. Lamentablemente, los cursos como tal no tienen tanto tiempo para dedicarle a lo que es la asignatura de matemáticas como tal, la disciplina. Entonces, ellos van muy llenos de la didáctica, pero le siguen enseñando a sus chicos en las prácticas errores que se van perpetuando. ¿Sí? Seguimos teniendo, por decir un ejemplo, en unidades de física, que también estos errores conceptuales. El niño de secundaria le pregunta al muchacho que está en práctica que si los gramos son iguales a los litros, y el muchacho, como en algún momento aprendió el concepto de que para el agua sí se mantiene esa equivalencia entre las medidas de litros y kilogramos, él da por sentado que se mantiene para todos los líquidos.
Y eso es un error conceptual, ¿sí? Que si bien está dentro de la materia de física, proviene del área de la disciplina de matemáticas, ¿no? Otros errores muy comunes son, por ejemplo, en la aritmética, que es muy básica, que yo creo que por eso el curso da como por sentado que los jóvenes ya deben tener el desarrollo de esos conocimientos y el manejo de esos conceptos. La ley de los signos para la suma. Se sigue teniendo una confusión entre la ley de los signos para la suma con la ley de los signos para el producto. Por ejemplo, ellos ven la suma de dos números negativos y quieren aplicar la ley de los signos para el producto en donde el resultado sería positivo, cuando eso no tiene sentido para la suma. Entonces, se ha dado a lo largo de este tiempo de 3 semestres, se ha dado el seguimiento sobre esas deficiencias que tienen los jóvenes. Aquí estoy compartiendo el árbol de problemas, en donde una de las causas son estas lagunas de conocimiento que tienen los chicos en matemáticas básicas, lo que da como efecto falsas ideas, ¿sí? O mal manejo de los conceptos aritméticos. Otra de las causas es este pobre desarrollo de habilidades matemáticas, donde las habilidades matemáticas es, por ejemplo, cómo abordan los chicos el problema, cómo pueden hacer ellos su narrativa matemática, que es más o menos parecida a una narrativa pedagógica, en donde ellos te deben explicar o deben poder explicarte de manera escrita cómo han hecho su procedimiento y cuáles fueron estos procedimientos lógicos que ellos llevaron a cabo. Se les dificulta muchísimo redactar de manera lógica lo que ellos hacen. Lo hacen como casi como adivinándolo o te lo explican de palabra, pero una vez que ellos intentan escribirlo, ya no hay para dónde. Y te ponen ahí un par de garabatitos y con eso esperan que ya con eso sea una explicación. Y otra de las causas es este poco tiempo dedicado al estudio disciplinar dentro de la estructura de los cursos. Entonces tenemos el efecto de que ellos no tienen un abordaje adecuado en la resolución de problemas, no saben cómo utilizar representaciones gráficas o aritméticas dentro de lo que es la modelación de los problemas para llegar a su resultado. Entonces hay una modelación deficiente en cuanto a los problemas matemáticos y esta dificultad de hacer su redacción, de poner de manera lógica, de forma escrita, cómo llegaron a ese resultado, qué pasos hicieron para llegar a sus resultados. Y bueno, el efecto que causa, el efecto que provoca la causa de que haya poco tiempo dedicado al estudio disciplinar es que pues no alcanza este tiempo para un adecuado estudio de la disciplina y de los conceptos como tal. Entonces, el problema principal que tenemos es que estos alumnos de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de telesecundaria no cuentan, sí, bueno, en su mayoría, aquí se me pasó, porque obviamente no son todos, pero de un salón de 25 alumnos, más de la mitad, sí, no cuentan ni no logran una adecuada construcción de este conocimiento básico, ¿sí? Entonces, esto resulta en un impacto negativo al ir a hacer sus prácticas, porque siguen perpetuando estas ideas, conocimientos erróneos en los chicos de telesecundaria, ¿no? Al aplicar sus prácticas. Y en algún momento dado van a seguir transmitiendo estas concepciones falsas cuando vayan ya estén dentro de la profesión docente. De aquí las preguntas de investigación que tengo es ¿cómo impactaría la metodología de la aula inversa en esta adecuada comprensión de los fundamentos aritméticos y el fortalecimiento de las habilidades matemáticas en nuestros chicos aquí de la normal? ¿Cuáles serían los desafíos asociados a la implementación de esta metodología al ser llevada en paralelo al curso principal? Porque la idea de utilizar el área inversa es este poco tiempo que se tiene para lo que es el conocimiento disciplinar. Entonces, la idea es llevarlo como un curso en paralelo
para a lo largo del semestre irles enseñando de manera paralela conocimientos del área disciplinar conforme se van llevando el curso normal de didáctica de la matemática, de la física o de lo que se necesite, bueno, de la materia relacionada con la matemática, ¿no? Y por último, para finalizar, cuál sería la apreciación del alumnado con respecto a este método propuesto, porque obviamente se necesita de la motivación de los chicos o del interés de los chicos también en llevar este curso en paralelo, ¿no? Dentro de los objetivos de investigación, pues en primer lugar sería la definición de un proceso de adecuación y de implementación de esta metodología para poder ser llevada como un curso paralelo al principal, ¿no? Y obviamente para que se logre una correcta comprensión de los fundamentos aritméticos y el fortalecimiento de las habilidades matemáticas. Identificación de retos, al implementar esta metodología aquí en los grupos de la escuela y rescatar, una vez que se haya aplicado, rescatar qué impresiones tienen los alumnos sobre esta experiencia para poder realizar posteriores mejoras. En parte el interés de la realización de este proyecto con respecto a lo que es el área de matemáticas es que ahorita se están empezando a echar a andar las áreas de la universidad, de aquí, de la universidad, de la normal, y dentro del área que me toca es educación continua. Entonces, la idea también de implementar esto es como ir empapando de lo que es la metodología del aula inversa para a lo mejor en algún momento dado proyectar un curso de formación continua sobre la asignatura como tal. Digo, ya hablando ya muy soñadoramente. Dentro de la justificación que tengo, García y Quijada nos comenta que la educación matemática en niveles iniciales de formación docente, ¿sí? Es crucial para que los futuros docentes tengan un dominio sólido de conceptos aritméticos y de habilidades necesarias para enseñar eficazmente, ¿sí? Pero hay estudios y se ha demostrado que muchos estudiantes de educación siguen presentando deficiencias en estos aspectos, lo cual repercute en su labor como docentes. Y dentro de lo que es el anexo del plan de estudios de la licenciatura de enseñanza y aprendizaje de telesecundaria, de ahorita el nuevo plan que se hizo del 2022, en el punto 1.4 de flexibilidad curricular, nos indica que como uno de los cuatro grandes rasgos distintivos a la flexibilidad en desarrollo curricular con apoyo de dispositivos digitales y plataformas educativas. Eso me da pie a utilizar lo que es el área, perdón, se me olvidó, es que están hablándome los niños acá atrás. Esto me da pie para utilizar lo que es el aula inversa, ¿sí? Que está el uso de las tecnologías para apoyar los cursos, ¿sí? La idea es desarrollarse de manera híbrida sin perder la metodología ni la didáctica particular en los escenarios que se encuentran. También dentro del apartado 1.7 del perfil de egreso de educación normal, establece que los egresados, ¿sí? Son docentes profesionales que, aparte de contar con una formación pedagógica, didáctica, deben contar con una formación disciplinar sólida para lograr todos los procesos de educación inclusiva, poniendo a cada estudiante en el centro del proceso educativo como protagonista de su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, sí se requiere en algún momento que los chicos tengan bases sólidas de lo que son las disciplinas, porque pues básicamente ellos son los que las van a enseñar en algún momento dado. Mancini en 2020 nos comenta que la experiencia de estos nuevos modelos pedagógicos, como lo que es el aprendizaje híbrido y el aula inversa, sí, ha demostrado que la preparación de los alumnos en temas teóricos antes de ir a clases presenciales
permite un mejor aprovechamiento del tiempo disponible de las mismas, ¿sí? Este tiempo se puede ocupar para la resolución de problemas de aplicación y la consolidación de conceptos teóricos, que es lo que se busca principalmente con este proyecto, ¿sí? Para que con esto los estudiantes mejoren sus procesos de aprendizaje, logrando que sean más significativos. Y por último, Sampieri y Mendoza en el 2018 nos comentan que dentro de la fuente de ideas que se sugieren para una buena investigación, pues está obviamente la necesidad de solucionar una problemática que implica resolver algo crítico o deficiente, ¿sí? En este caso sería pues el conocimiento disciplinar. Dentro de los referentes teóricos están las teorías constructivistas, en este caso la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿sí? Que comenta que no es otra cosa que la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, ¿sí? Y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz, ¿sí? Esto es importante porque dentro del aula inversa, la figura del profesor como guía es de suma importancia, ¿sí? Y a través de esta teoría, la idea es que en un momento dado, el chico, a través de la guía del adulto, construye su conocimiento para que en algún momento ya no haya necesidad de esa guía, ¿sí? Y el chico logre aprender por sí mismo. Entonces, tenemos también con Johnson y Render en el 2012 que el modelo inverso, que es este de aprendizaje inverso, aparece como una buena respuesta para conseguir que el alumno no solo adquiera determinados conocimientos, sino que estos se manipulen y se integren dentro de los conocimientos previos, ¿sí? Ya que libera espacio dentro de la clase para resolver problemas, desplazando para casa las tareas de transferencia de información, memorizar y comprender, permitiendo así al profesor estar presente en el momento más relevante del proceso de aprendizaje, que es la aplicación práctica. Una de los fundamentos de la didáctica para las matemáticas es la práctica de las matemáticas para su correcta construcción de conocimientos. Tenemos también a Falcon et al. En el 2020 con las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje como el Flipped Classroom, que es esto de la aula invertida. ¿Sí? Entrevé una gran transformación en la dinámica del docente adoptada en el desarrollo de las experiencias curriculares. Se transita de un docente que lo sabe todo, que da un papel sumiso o inactivo a los alumnos, a un maestro que interviene como orientador, facilitador y mediador del aprendizaje, ¿sí? En donde se considera al estudiantado como el eje de este proceso de construcción del conocimiento, ¿sí? Estableciendo experiencias retadoras y monitoreando sus actividades de estudio. Y por último, ACOM en el 2014 nos comenta que el modelo de clase invertida hace mención de una perspectiva integral de índole constructivista, como se mencionaba al principio, en donde se busca incrementar la responsabilidad y la implicación de los alumnos con los contenidos curriculares para el fortalecimiento de la comprensión conceptual. Dentro de las investigaciones que encontré, sí hay investigaciones en donde se revisa o se hace una observación de que el aula inversa ayuda a que los alumnos hagan un conocimiento autónomo, ¿sí? Logren un conocimiento autónomo. Entonces, la idea es que en la construcción de ese conocimiento autónomo, ellos logremos hacer este paralelo entre las, el conocimiento, la construcción de este conocimiento disciplinar en paralelo a lo que es el desarrollo de la materia como tal en el semestre. Dentro de la metodología, ay, esto quedó muy arriba. Encontré esta metodología en en una investigación que es la metodología MIND. Esta metodología está abocada o está directamente relacionada con el uso del aula inversa, ¿sí?
La quise mencionar, la verdad es que aún me falta investigar más sobre ella, pero la verdad es que suena muy, muy bien lo que comenta, porque dice que nos ayuda a identificar la situación de aprendizaje que se quiere mejorar, a identificar las innovaciones más adecuadas e incluso diseñar nuevas, identificar relación de las actividades que debe realizar tanto el profesor como el alumno, porque sí es muy importante que haya un monitoreo y un diseño de actividades muy cuidadoso por parte del maestro como guía para que este modelo funcione, ¿sí? Entonces nos ayuda también a identificar la funcionalidad y misión de la tecnología a utilizar, porque obviamente hay un uso de las tecnologías de la información en este tipo de proyecto. Nos ayuda a identificar el esfuerzo y habilidades tecnológicas necesarias tanto para el profesor como por parte del alumnado y nos ayuda también a ofrecer de forma independiente innovación educativa e innovación tecnológica. También aunado a esto, nos permite aplicar múltiples estrategias para la divulgación científica. O sea, este tipo de estrategia MIND no solo se aboca a identificar el problema, a ver indicadores de mejora y a identificar un método de innovación que se pueda aplicar en los alumnos, sino que además ve la forma de que esos resultados se puedan ver a través de una investigación, ¿no? Se puede hacer con ello un material para divulgación científica. Dentro de los escenarios de investigación que esta estrategia propone, ¿sí? Están ya sea el estudio de caso, el contraste de resultados, ¿sí? El estudio de caso para asignaturas que no permiten un contraste de datos, el contraste de resultados, que es el curso, yo lo aplico en este curso pasado, ahora en este curso presente lo aplico, o a futuro y contrastamos los resultados, ¿sí? O antes de la innovación, después de la innovación, e incluso a futuro con la innovación, ¿cómo se dice? Con los cambios que se le pueden hacer para mejoras, ¿sí? Y otro escenario, por último, es el cuasi experimental, donde hay un contraste de entrada, de proceso y salida entre un grupo experimental y otro de control, ¿sí? La verdad es que sí tengo que investigar más sobre esta metodología para la aplicación del proyecto, pero me pareció una metodología muy, muy completa y es algo que ya se viene aplicando. Lo vi en un par de documentos que leí, pero sí tengo que investigar más al respecto. Y bueno, la verdad es que como es apenas el inicio de lo que estoy haciendo, pues obviamente no, no tengo conclusiones. Todavía no realizo lo que es una calendarización y tengo que ver también los recursos que se van a utilizar. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, estoy leyendo las referencias, ¿eh? Sí. Y aquí, un meme. Ay. Así siento que va a ser un poco. Entonces, a ver, ¿cómo dejo de...? Ah, ya no encuentro cómo dejar de compartir. Si, Mm, si mueve el cursor hacia arriba, se despliega un menú y ahí dice dejar de compartir normalmente. Ah, ya, gracias. Ya lo encontraba. Ahí está. Ya. muy bien, muchas gracias, maestra Erika. Comentarios, dudas que tengan, los que estamos aquí presentes. Adelante, doctor. No se escucha, creo que se Hola, me hace que falta que... Ujú. listo, ya, gracias. Hola, buenos días, colegas. Buenos Es días. un gusto saludarles. Bueno, lo primero que quiero decir es que agradecerle a la maestra Erika que nos comparta su trabajo.
hemos visto que no es un proceso fácil, ¿no? Hacer este ejercicio de exponerse, ¿no? O de exponernos, aunque sea desde el asunto de la crítica constructiva, ¿no? En segundo lugar, decir que a mí me faltaría más tiempo de leer, ¿no? Lo que nos presenta como para eh, tal vez ser más certero en mis comentarios, así que los haré, pero con esta reserva, ¿no? De que quizá me faltaría revisar, leer otra vez y buscar. Pero bueno, a partir de lo que nos compartió maestra, yo creo que el habla invertida es algo que ha ganado terreno, ¿no? Como una metodología, trabajo docente en los últimos años. No quiere decir que sea necesariamente una propuesta novedosa, ¿no? En realidad, en la educación hay muy pocas cosas novedosas en el presente, pero digamos que su uso se ha sido un poco más frecuente en los últimos años. Sin embargo, creo que esta metodología es una metodología, como bien decía en su parte metodológica, de aplicación y o de innovación, ¿no? O sea, no es tanto una metodología de investigación, sino que se hace, Ujú. ¿no? Eh, Se hace, se ejecuta, lo cual me lleva más a pensar en que su trabajo, al menos en el momento en el que está, es un trabajo de intervención que de investigación propiamente, ¿no? Es decir, ambas solucionan un problema, ¿no? Eh, Sin embargo, la investigación tiene como un trasfondo un poco más profundo, ¿no? Eh, Después, creo que faltaría checar los objetivos, la relación entre objetivos y preguntas. Eh, eh, bueno, a mí me ha servido que a cada pregunta le construyo un objetivo, este, y creo que hay, cuando estemos trabajando en los objetivos, eh, faltaría agregar el cómo y el para qué. Tenemos por lo general muy claro que tenemos el qué, ¿no? Analizar, identificar, etcétera, ¿no? Pero creo que agregar el cómo y el para qué puede ayudarnos a tener más claridad en lo que estamos haciendo. Ese cómo, para qué, sobre todo el cómo, a veces no es tan evidente, ¿no? Porque eh, habría que colocar algo así como, tal vez no sea en su caso, pues, pero en algunas investigaciones se coloca como analizar las representaciones sociales de actores X a través de el análisis del discurso político, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa precisión, no nada más como a partir de entrevistas, ¿no? Sí, ¿cuál es la metodología que vas a ocupar para analizar las entrevistas? Y el para es como para buscar para qué vas a hacer eso, ¿no? ¿Para qué vas a analizar? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? En unos objetivos menciona identificar las metas de implementar el aula invertida en educación normal. Vamos, a reserva de que me parecería como muy interesante, como verlo de manera general. Creo que sería el objetivo de difícil alcance, ¿no? Porque pues la educación normal es muy grande, pero seguramente habrá literatura que nos permita tener ideas generales. Creo que es una pregunta que yo no la, bueno, un objetivo que yo no lo colocaría como un objetivo de investigación o incluso de intervención, sino como un objetivo eh, que debería de cumplir antes de hacer mi trabajo, ¿no? Es decir, históricamente, cómo o cuáles han sido los retos que han desarrollado la educación normal o las escuelas normales, mejor, del aula invertida. Eh, Seguramente hay experiencias en otras escuelas normales donde se narra, se describen esas experiencias, y creo que eso es muy valioso de recuperar, ¿no? Porque, bueno, aunque cada escuela normal tiene sus particularidades, pues sí hay un sistema, ¿no? El sistema normalista tiene ciertos puntos de encuentro que podría serle útiles a usted de conocerlos, identificarlos y a partir de ahí, pues, partir, ¿no? Eh, Me parece que
un concepto guía de su trabajo es aula invertida. Por supuesto, esta aula invertida o inversa está vinculada a la teoría constructivista. La teoría constructivista es la que se alimenta la aula invertida, ¿no? Por lo que ya usted comentó muy bien. Eh, pero creo que para una investigación faltan quizá algunos elementos teóricos o conceptuales, ¿no? También más evidentes. Hacerlos más evidentes. Con eso no quiero decir que sugiero que ponga 20 conceptos, ¿no? O sea, de ninguna manera. Este, pero, no sé, a veces en los títulos tenemos tres conceptos, por ejemplo, ¿no? Y esos suelen ser los conceptos ejes o guías, ¿no? Los conceptos ejes o guías eh, suelen ser, o sugiero yo, que se hagan a partir de que descartemos conceptos que pueden ser similares, ¿no? Pongo solamente un ejemplo. Supongamos que a usted le interesa el tema de la formación docente, ¿no? Bueno, ese es un concepto. Ok. Pero cuando usted dice, voy a trabajar información docente, quien lee, o al menos en mi caso, entendería que usted ya descartó conceptos cercanos a la formación docente. ¿Como cuáles? Profesionalización docente, capacitación docente, actualización docente. Es decir, esos conceptos creo que son necesarios como descartarlos desde la revisión teórica, porque a lo mejor yo quiero trabajar de la profesionalización docente, pero una vez que reviso conceptos parecidos a este, me doy cuenta que no me interesa eso, que me interesa más la actualización docente, por ejemplo, ¿no? Entonces, la decisión conceptual puede partir de este ejercicio que sugiero, ¿no? Seguramente habrá otras posibilidades, pero bueno, a mí me ha resultado esta parte, ¿no? Eh, Hay otros conceptos que pueden ser secundarios o periféricos, que también eso es interesante, ¿no? Eh, a veces también los conceptos pueden estar en sus objetivos o en sus preguntas. Bueno, quito el pueden, deben. Yo sé que es como muy feo decir el deben estar, pues, ¿no? Pero sí es necesario que estén articulados, ¿no? De tal manera que usted y todas las investigaciones en general deben tener una relación muy clara y muy directa entre título, objetivo general y pregunta general de investigación. Si usted no tiene los mismos conceptos en estos tres elementos, algo falta de revisar, ¿no? Los objetivos específicos y las preguntas específicas suelen contener los conceptos secundarios, entre comillas, ¿no? Ahora, empíricamente, lo que tendríamos que buscar cuando hacemos un concepto o una pregunta es que podamos registrar empíricamente el concepto, ¿no? Eh, Voy a decir una barbaridad, pero por ejemplo, ¿no? Desde la teoría marxista, un concepto que articula la teoría es el concepto de plusvalía. Pero si yo no puedo observar la plusvalía, registrar cómo se manifiesta la plusvalía en los sujetos con los que voy a trabajar, pues entonces ese concepto no es operacionalizable, ¿no? Porque no me permite observar la realidad. Entonces necesitamos como buscar esas formas, ¿no? De lo que yo estoy diciendo, pueda yo registrarlo. A partir de entrevistas, a partir de observación, a partir de voz vocales, etcétera, ¿no? Después, creo que es también necesario que cuando hagamos las preguntas de investigación, nos estemos preguntando en dónde voy a encontrar o en dónde puedo identificar el material empírico que me va a dar la posibilidad de responder esa pregunta. Si no tengo la posibilidad, voy a decir otra barbaridad. Supongamos que a mí me interesa la política, más bien la actividad docente que fomenta la lectura en Finlandia, ¿no? Finlandia es uno de los países que tiene mayores niveles de lectura en el mundo, ¿no? Y su sistema es muy interesante porque los niños empiezan a leer hasta los 7 años, ¿no? Es decir, su proceso es, en comparación a otros países, muy tardío, entre comillas, ¿no? Entonces, si yo quiero investigar cómo le hace el docente finlandés para, ¿no? Motivar la lectura, desarrollarla. Pero yo no me puedo ir a Finlandia a observar, esa pregunta no tiene sentido, ¿no? Este,
Claro, posiblemente pueda recurrir a otro tipo de fuentes, ¿no? Tal vez haya clases grabadas en finlandés, ¿no? Bueno, pues puedo recurrir a esas clases, pero si yo no sé finlandés, pues no voy a entender absolutamente nada, ¿no? O inglés. Entonces, tal vez lo que estoy diciendo es una ridiculez, pues, pero creo que muestra más o menos didácticamente cómo puede ser una buena pregunta o una mala pregunta, ¿no? Y creo que algo que podría, y con eso termino, maestra, eh, explorar quizá, serían dos cosas. En el aula invertida se ha trabajado mucho cómo el estudiante participa, ¿no? Desarrolla cuál es el proceso. Pero casi no se analiza cómo el docente que propone el aula invertida va transformando su práctica, ¿no? Y creo que eso es sumamente interesante. Y además quizás sea más viable, porque es una persona, ¿no? Y es, claro, esta sugerencia que le comparto, que evidentemente usted decidirá si la toma o no la toma, tiene implicaciones éticas, ¿no? Epistemológicas específicas, ¿no? Eh, y además su metodología tendría que ver con técnicas narrativas, principalmente, quizá, ¿no? Bueno, entonces esa puede ser una posibilidad, ¿no? Porque, digo, si hiciera un experto en el aula invertida o en la inversa, por supuesto que no lo soy, pero lo poquito que he estado como revisando se centra más en el estudiante, ¿no? Y no tanto en la o el docente, ¿no? Y creo que ahí hay un vacío interesante, ¿no? Y sería tal vez más interesante para otros lectores ver esta parte, ¿no? Porque por lo general quienes leen ese tipo de documentos, pues son otros docentes, ¿no? Y no son tanto, o docentes en formación quizá, ¿no? Pero por lo general son docentes, digamos, formando a otras personas. Y la otra cosa que o me parecería como también interesante de explorar quizá, es esta parte de cómo reunir la didáctica especializada de las matemáticas en ese trabajo del aula invertida, ¿no? A mí me parece que es como necesario porque yo creo que hay como tres didácticas especializadas que han sido tremendamente desarrolladas. La del español, ¿no? La de las matemáticas y la de la historia. Son como los tres campos, eh, en mi experiencia al menos, que he notado que hay muchísima literatura. Hay gente que se especializa en la didáctica de las matemáticas, ¿no? Como que gente que se dedica a la didáctica de la historia. Entonces creo que también eso es interesante, ¿no? Porque lo vemos con frecuencia en las escuelas normales, ¿no? Cuando un estudiante aplica, ¿no? Algún proyecto de intervención, no desarrolla, y la verdad no sé por qué, con frecuencia didácticas especializadas de la materia. Hace, por ejemplo, esta cosa del aula invertida, que está muy bien, pues, ¿no? Pero no es algo especializado de las matemáticas, ¿no? O sea, puede contener cosas de la didáctica especializada, pero no es algo que haya surgido de las matemáticas. Entonces creo que ahí hay una literatura que está pendiente de ser revisada y creo que es muy generosa, es muy amplia. eh, y bueno, habría que ver, ¿no? Cuando uno intenta solucionar un problema, en este caso, y con eso ahora sí ya termino, cuando uno quiere solucionar un problema de la realidad, por lo general, la forma en la que tendríamos que hacerlo es desde la investigación-acción, ¿no? Porque ese es el paradigma que le correspondería a ese, ¿no? Pero la investigación-acción no se basa en que la persona que investiga decida todo lo que hay que hacer. La investigación-acción requiere que quienes van a colaborar, incluso se llaman coinvestigadores, las personas con las que estamos trabajando, ellos y ellas pueden proponer nuevas formas de solucionar el problema, pueden proponer nuevas problemáticas de solucionar el problema, pueden proponer nuevas formas de evaluación, ¿no? Y es un ciclo, ¿no? Hay diferentes momentos de desarrollo. Con eso no quiero decir que la innovación no genere investigación necesariamente, genera, pero
creo que no alcanza a solucionar un problema que por lo general, como usted bien lo ha dicho al inicio de su exposición, pues es un problema formativo, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesó mucho la parte conceptual, ¿no? O sea, por supuesto que ahí está parte de la problemática, ¿no? Y ese problema no está necesariamente en la escuela normal, sino en la historia del estudiante, ¿no? Desde la educación básica. Es decir, es un problema de largo aliento, ¿no? Conceptualmente hablando. Y ese problema no se va a solucionar necesariamente con una innovación, pero sí con una investigación, acción. O habría más posibilidades de solucionarlo de esta manera. Bueno, pues eso es todo, maestra Erika. Gracias, doctor. Sí, sí, ahí ya estoy apuntando aquí. Una disculpa, lo voy a comentar aquí. El doctor, la vez pasada amablemente me hizo una invitación a leer mi trabajo, básicamente. Una disculpa, doctor, porque no se lo he mandado aún. Estoy completamente atrasada, pero sí, sí prometo mandarlo. Gracias por el apoyo, porque pues es algo que realmente se aprecia, ¿no? En esta solitaria carrera. Pero sí, le agradezco estas sus observaciones, las tendré presentes. A usted, maestra Erika, yo creo que eso que acaba de mencionar es bien interesante, ¿no? O sea, la investigación, a la hora de escribir, casi siempre escribimos solos, ¿no? O sea, casi siempre, ¿no? Pero el proceso no tiene por qué ser solitario. O sea, así se ha hecho, ¿no? Es como la tradición de la investigación. eh, bueno, no sé si llama de tradición, pues, ¿no? Pero hay como esta corriente, ¿no? Pero no, en realidad creo que este tipo de seminarios en el que estamos participando ahora nos debe de servir para eso, ¿no? Para acompañarnos. Muchas veces estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que ya no vemos lo que podríamos avanzar. Entonces la gente que nos comenta pues nos permite a poner atención a ciertos ángulos que hemos dejado de ver, lo cual es completamente natural, ¿no? O sea, vamos, no podemos dejar de ver, ¿no? No podemos no dejar de ver, más bien, ¿no? Entonces, sí, maestra, cuando usted guste, con mucho gusto. Muy bien, qué bonito. Qué bonito. Y eso es muy importante porque no siempre, como dice Néstor ahorita, no siempre todos tienen ni la disposición ni el tiempo para hacerlo, ¿no? Es- Esto de la investigación no se vuelve una labor tan individualista y de repente hay cosas que alcanzar, sobre todo en el ámbito académico ya más formal, y este asunto de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, pues de alguna forma es como una carrera para publicar y hay poco tiempo para, aunque se dice que se busca el diálogo, de repente se, se, se vuelve como una cuestión individual, ¿no? O sea, vamos cumpliendo algunas cosas que me piden, pero en realidad voy con una carrera contra el tiempo, así pareciera, y una necesidad de publicar rápido, y eso hace que no nos vinculemos, ¿no? O que nos restringamos a un grupo, o que no querramos voltear hacia otros espacios, a menos que me obliguen a hacerlo, ¿no? Que bueno, me da mucho gusto. Con respecto a su tema, pues igual me parece muy, muy interesante la implementación del aula invertida. Obviamente encuentro, perdón, sé que no es la parte, ¿verdad? Pero en el título se devela los conceptos, ¿no? Como es aula invertida, fundamentos aritméticos y habilidades matemáticas. Y como se trata, al menos yo la veo así como una investigación-acción, cuando habla de comprensión, pues ya está hablando de qué quiere lograr, ¿no? Fortalecimiento es, ya traen habilidades matemáticas, pero hay que fortalecerlas, pero parece que no comprenden los fundamentos matemáticos y quiere como estrategia utilizar el aula invertida, o al menos así es como lo estoy interpretando. Me pareció muy interesante la forma en que problematiza, o sea, cómo hace el planteamiento del problema, como dice, pues yo he observado esto, he dado clases en estos cursos, en estas materias, y he encontrado estas deficiencias en los estudiantes. Eso es muy, muy importante porque permite contextualizar porque es importante, ¿no? Y es un tema como yo lo escuchaba y decía, sí, eso ocurre, luego están dando la clase los niños, los muchachos, están practicando y uno dice, no, 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 por favor, no digas eso, no, o sea, eso no va y uno entra en conflicto y también no puede uno entrar a intervenir. Bueno, entonces yo me sentía muy reflejada y eso es importante porque quiere decir que es una problemática común, ¿no? Si yo lo encuentro en Aguascalientes, usted lo encuentra en Veracruz, en su escuela, quiere decir que hay un vacío de conocimiento. Ahí está el vacío de conocimiento, lo que hay
cómo se hace, cómo se fortalece, qué hay que hacer. Entonces ya, cuando habla de su objetivo, pregunta primero dice, ¿cómo impactaría la metodología tal, no? Yo diría, ¿cómo impactaría? Pero nada más es una idea mía, la implementación de tal, ¿no? O sea, agregaría la implementación. Y me parecen sus preguntas de investigación también adecuadas, es la única anotación que yo tengo. En los objetivos sí me iría un poco más allá porque habla como del diseño en el objetivo general, o esa es la impresión que me da, que se queda como en la parte del sondeo, de ver por dónde me puedo ir para aplicar esto. Pero faltaría, bueno, pero yo lo estoy viendo porque de repente me dio la impresión de que era una nueva metodología que también, a reserva de leerlo más, ¿verdad? Como que lo que propone es una metodología que encontró que también es de investigación y que llega incluso a resultados. No es lo que a mí me pareció en la presentación que hizo, sería cuestión de leerlo más. Si no fuese así, entonces, sí habría que delimitar algunos otros objetivos, como el hecho de aplicarla, ¿no? De aplicar o llevar a cabo o implementar la propuesta, recuperar la información. Y bueno, pues ya estaríamos hablando como de ciclos reflexivos, ¿no? Que son necesarios en la investigación-acción y que conlleva, pues, dialogar un poco con los estudiantes, que son los que están, pues, con los que está llevando esta investigación. Por eso dice el doctor Oscar, pues son como co-investigadores, porque en realidad también es importante recuperar sus impresiones y, bueno, desde el principio, no involucrarlos, platicar con ellos, decirles de qué se trata, ¿no? Me parece muy interesante también la parte donde dice, voy a llevar el curso en sí, que es, eh, no recuerdo, me corrige por favor si es didáctica, este, y al mismo tiempo, como te dice, el reto es entrelazar esto, ¿no? Porque además quiero llevar el aula invertida así como entrelazado. ¿Y qué pasaría ahí? Pues sí, habría que ver qué pasa ahí. Y bueno, a mí me parece que vamos muy bien, o sea, aunque haya retomado, que dice, bueno, es que ya no puedo hacerlo sobre esto porque el plan está por agotarse y como quiero que sea algo que llama el doctor de largo aliento, este, quiero implementarlo en varios semestres y ir recuperando resultados parciales de investigación, que también se vale irlos publicando, pues cambio al aula invertida y esto es para el plan 2022, que al menos le garantiza, si ahorita ya hay una generación, pues, o dos, ya tiene, luego no falta que cambien los planes de estudio, ¿verdad? Esto es como cambio de gobierno y luego vienen nuevas perspectivas. Pero bueno, le garantiza al menos, no sé, unos 2 o 3 años de aplicación. Y a mí me parece un inicio muy interesante. Conceptualmente ahí va formándolo. Había que trabajar también la parte metodológica y sí, como dice el doctor Oscar, hay mucha investigación sobre la didáctica de las matemáticas, de muchísima, muchísima transposición didáctica. Bueno, hay mil cosas, ¿no? Pero habría que elegir aquello que me ayude a lo que yo quiero, ¿no? Fundamentos aritméticos y habilidades matemáticas. Para, para no perderme, porque luego a veces está tan investigado, tan desarrollado, también a niveles tan micro, o sea, cómo el alumno logra en la fracción, pues de luego es demasiada información. Pero me parece que va por buen camino, es un buen inicio. Hay que leer el documento completo, como usted dice, el planteamiento del problema, y aquí lo que se busca es tener un proyecto, ¿no? Y lo importante es que pues, ya tiene visas de un proyecto de investigación. Muy bien. Maestra, gracias, maestra. No sé si quiera hacer algún comentario. No, bueno, de lo que comentaba, sí, es cierto, también lo que comentaba el doctor Oscar, que sí es cierto, de entre la didáctica y ya en la enseñanza de la disciplina, muchas veces caemos pues no sé si en este error o eh, en esta ceguera de que una vez que empezamos a enseñar lo que es la materia como tal, el área disciplinar, casi no se utilizan las didácticas o las estrategias didácticas que están precisamente hechas para esa enseñanza. O sea, sí realmente, sí hay un desfase entre las estrategias didácticas y cuando la implementación para enseñar, o sea, para lo que fueron hechas, muchas veces se dejan de lado y se termina en una clase magistral
en este afán de que, bueno, de lo que los chicos se entiendan. Entonces, creo que sí, también, como comentaba el doctor Oscar, no lo había, o sea, como que lo tenía presente, pero sí, sí, la verdad es que sí hay un vacío ahí y sí hay una desconexión. Entonces, tal vez ahorita, bueno, en la idea de llevar en paralelo a la inversa, probablemente, tal vez podría también a echar una mirada al entrelazar eso, lo que se ve en la didáctica y la utilización de esas didácticas ya en lo que es la precisión de la materia con el aula inversa. Sí, totalmente, porque si no sería como aislar, ¿no? Sí, sí habría que cruzar. Y pues para eso hay que hacer una teoría teórica Ujú. profunda. Muy bien, qué bueno, maestra Erika. Gracias. Felicidades. Observaciones. Maestra Jessica, ¿está lista para compartirnos? Adelante, entonces, si gusta activar su micrófono y Listo. compartir. Empiezo a compartir pantalla. Se oye un poco de eco. ¿No tendrá algún otro dispositivo? Es que estoy compartiendo oficina con la maestra Erika que acaba de terminar. Ah, y ya Entonces, apagó su. duplicamos el audio, pero ya está estamos silenciando uno y otro. Ay, en eso estoy. Un segundito. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, listo. Empiezo mi presentación. Es el perfil de ingreso de los estudiantes normalistas en la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo. Presenta Jessica Morales Reyes. Bueno, el planteamiento del problema es tomando en cuenta que la evaluación de los aspirantes a la escuela normal se da por una institución llamada Ceneval, bueno, que tienen como objetivo identificar las habilidades, competencias, conocimientos de los alumnos. Surge la incógnita de que si existiera posibilidad de que ingresen alumnos que no estén reuniendo estas características y se enfrenten a obstáculos, ya sean personales o académicos, al no contar con el perfil de ingreso deseable, pudiendo ser diferentes los motivos por los cuales no los tienen. Específicamente en nos estamos abocando a que pudieran ser alumnos que vienen de bachilleratos de áreas diferentes, ¿no? Que se formaron ya sea en un bachillerato general, normal, llamémosle, con un área diferente cuando cursan ya su área pudiera haber sido exactas o económico-administrativo, o bien que vengan de una institución con otras características como son los CBETI, CBETAS, CETAS, y todos los que dan una capacitación de nivel técnico. También, bueno, cabe destacar que el perfil de ingreso solicitado a los estudiantes está fundamentado en el plan de estudios, en el anexo 10, que es el que compete a la licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria. Y bueno, debido a que es el perfil vigente al momento, es el que debería ser considerado para que el alumno sea admitido en la escuela normal. En el caso específico de esta investigación, bueno, estamos considerando que los sujetos estudiados sean los alumnos que ingresen al primer semestre de esta licenciatura en el próximo ciclo escolar, que es agosto 2024, enero de 2025, y que pertenecieran al grupo 106.1, o sea, el primer grupo con el que sabemos que vamos a contar. Bueno, de entrada no podría establecer si va a haber uno, dos o tres grupos, pero bueno, uno va a haber, entonces sería el objeto de estudio, y aproximadamente con 25 alumnos. A partir de este planteamiento, bueno, surgen las preguntas de investigación.
que leería qué conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores poseen los estudiantes que ingresan a la licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria. Llamémosle perfil de ingreso real, y es congruente el perfil de ingreso ideal que se establece en el anexo contra el perfil real con el que cuentan los estudiantes. Y la tercera pregunta de investigación: ¿cómo atender las carencias identificadas para que los estudiantes puedan desarrollar los rasgos del perfil de ingreso faltantes? Entonces estamos aquí retomando lo que es, ya nos plantea el plan de estudios, bueno, el anexo 10 de la licenciatura en telesecundaria, lo que traen mis alumnos y bueno, cómo vamos a atender esas diferencias. De ahí surgen los objetivos. Un objetivo principal: contrastar el perfil de ingresos requerido para estudiar la licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria contra el perfil de ingreso real que poseen los estudiantes al inscribirse a la Escuela Normal Superior Veracruzana durante el ciclo escolar 2024-2025. De él se desprenden tres objetivos particulares: identificar el perfil de ingreso de los estudiantes que son admitidos a la licenciatura en telesecundaria para este ciclo, analizar las diferencias existentes entre el perfil ideal y el perfil real que poseen los alumnos y proponer soluciones a partir de los resultados encontrados en esta investigación. La justificación: bueno, al ingresar a la escuela normal, el estudiante posee competencias que adquirió durante su formación académica, es decir, que el alumno ya cuenta con atributos deseables que orientan el desarrollo de estos conocimientos, de sus habilidades, actitudes, antes llamadas competencias, del joven mexicano para incorporarse como sujeto útil, activo a la vida cotidiana, a la educación superior y al mundo del trabajo. Esta es una parte extraída de la página de la Dirección General de Bachilleratos de la Secretaría de Educación Pública, hablando del bachillerato general. Estos atributos hacen referencia a 4 capacidades, que son las intelectuales, comunicación, socioafectivas, productivas, mismas que son con los que ingresan al nivel superior o se espera que ingresen. Para el desarrollo de esta investigación se considera que pueden existir alumnos que ingresen a la escuela normal que no cuenten con los atributos antes mencionados, bueno, como dice en el planteamiento, ya sea porque no fueron adquiridos durante la formación académica, educación básica o educación nivel de medio superior. Y bueno, debido a que en ese momento no significaban para esos estudiantes, no resultaron significativos sus aprendizajes, o debido a que esos alumnos que ingresaron proceden de las instituciones con sistemas de enseñanza distintos. Por lo tanto, bueno, los alumnos cuentan con competencias, pero diferentes. A partir de ese supuesto de que el estudiante posee ciertos requisitos o características antes de ingresar a estudiar la licenciatura, el compromiso, ya personal como académico investigador, es corroborar si efectivamente el estudiante de la licenciatura está ingresando con el perfil solicitado o existe una gran brecha entre el perfil ideal y el perfil real con el que ellos cuentan. Y por eso la importancia de identificar cuál es el perfil de ingreso que poseen nuestros estudiantes al ser admitidos. Ingresa al contrastar si cuentan con este perfil de ingreso solicitado en el acuerdo 100822, que es el del planes y programas de estudio actual. Realizar esta investigación permitirá, pues, bueno, valga la insistencia, contrastar el perfil de ingreso requerido y posteriormente de estos resultados, bueno, obtenidos a través del análisis que se realice, diseñar ciertas medidas de atención, pueden ser propuestas, sugerencias, estrategias académicas, entre otros, para evitar ese rezago o deserción escolar que pudiera presentarse. Antecedentes empíricos: bueno, en la literatura que fui revisando, no está finalizado toda esta revisión, pero estos son ciertas investigaciones que sí se relacionan de alguna manera con la propuesta. Algunos son estudios realizados en escuelas normales, en donde están contrastando precisamente esas habilidades o esas capacidades que tienen los normalistas al ingresar. Aquí los rojos son los datos de los documentos y lo que está en negro es el propósito de cada investigación.
Tenemos aquí otras tantas, insisto, no están finalizadas, pero son parte de ese acopio de literatura que se fue dando. Bueno, se utilizaron los buscadores de Redalí, Cielo y Google Académico, considerándose aproximadamente 25 artículos de primera instancia. De esta revisión no concluida, se han seleccionado 10 hasta el momento. La búsqueda se realizó en el intervalo de 2014 a 2024, colocando en el buscador principalmente las palabras clave de rasgos de perfil de ingreso, competencias de normalista y capacidades. Bueno, este es el esquema, como nos sugería, qué es lo que voy a indagar más allá del estado, de los antecedentes empíricos. Bueno, para darle sustento, hablar de lo que son las capacidades del ser humano y llegar al perfil de ingreso de la escuela normal. La idea es contrastar en dos líneas, de alguna manera, el anterior, que es el plan 2018, que plantea cuáles eran los rasgos del perfil de ingreso que se solicitaban. Eso sería de alguna manera, y de alguna manera histórica, y de la otra cronológica, bueno, es el perfil de egreso del bachillerato, qué es lo que se espera que tengan los alumnos cuando salen y realmente qué se espera que tengan los alumnos cuando ingresan. O sea, hasta ahorita también es un breve esquema, es un breve planteamiento. No he llegado hasta aquí, entonces no sé con qué barreras me pueda yo enfrentar. La metodología de la investigación, bueno, es netamente cualitativa, lleva un análisis documental y los sujetos estudiados, bueno, serían los alumnos del primer semestre de la licenciatura del próximo ciclo escolar. De alguna manera, la intención es que vengan totalmente eh, sin experiencias de los cursos de la normal, para evitar esa confusión que pudiera presentarse de, sí tengo estabilidad, no tengo habilidad. Bueno, sí la pensé, creo que ya la desarrollé o no sé en qué momento la adquirí, entonces que pudiera darse esta investigación los primeros meses, agosto, septiembre. Sería un cuestionario para ser aplicado a los estudiantes, tomando como base el rasgo de perfil de egreso, convertido en ciertos indicadores, en una escala del 1 a 10 para que ellos puedan establecer el grado de valor que poseen. Las consideraciones, bueno, es impedir el acceso a persona ajena a esta investigación, obtener su consentimiento informado, llevar a cabo la recolección en lugares seguros y controlados. Quiere decir que, bueno, no trataríamos de que no se diera fuera del plantel y que no se diera de manera digital, ¿no? Sería algo físico. Y bueno, brevemente mis referencias de lo que he estado revisando, y hasta aquí mi investigación, muy breve, muy concisa. Pues, aquí estoy a sus órdenes para lo que gusten agregar. Gracias. Gracias, muchas gracias, maestra Jessica. Gracias. Comentarios de los compañeros. Igual no sé si quiera dejar de compartir. Sí, lo que estoy intentando, maestra. Aquí está, ya. Ok. Listo. Sí, bueno, ¿Dudas, y preguntas? ya, perdón, un paréntesis nada más. Bueno, es un Sí, poquito sí, de adelante. breve y conciso, pero bueno, ya ve que les comentaba todavía hace 8 días o 2 semanas, no recuerdo, que todavía estaba enfrascada en estas decisiones de hacia dónde llevar la investigación. Ya, gracias. Gracias, maestra Jessica. Muchas gracias. El maestro Oscar el doctor Oscar tiene levantada la mano. Adelante. Gracias. Maestra Jessica, buenos días. Gracias por compartirnos su trabajo. Voy a hacer algunos comentarios. Igual como le decía a la maestra Erika, necesitaría como leerlo un poco más, de manera más concentrada, ¿no? Pero bueno, a reserva de eso, eh, creo que el tema del perfil de ingreso de estudiantes a escuelas normales es un tema que ha ido ganando terreno en la literatura, es decir, no es tan poquita la que existe, sobre todo en los últimos años. Yo creo que en la última década ha sido como un tema muy, muy, tal vez no
permanente, pero no ausente, ¿no? Eh, Recuerdo que la doctora Luz Montes de la Ibero Puebla tiene un libro sobre el perfil de ingreso en escuelas normales, en colaboración este, con otra doctora de una escuela normal de allá, que no recuerdo ahora su nombre, pero me acordaré y se lo comparto. Eh, Creo que esto de cómo esta mirada comparativa de cuáles han sido los perfiles de ingreso de las escuelas normales es una buena pista, eh, pensándolo, digamos, en un marco, pues quizá histórico, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando en tal vez no haya tanta diferencia entre el perfil de ingreso que se solicita para el plan 2018 y el plan 2022. Creo que ahí debe haber muy pocos cambios. Pero ¿qué pasa si buscáramos y encontráramos el perfil de ingreso que se solicitaba para el plan 99? Seguramente ahí sí habría cosas, ¿no? Tanto distintas e incluso distantes. ¿Por qué menciono esto? Porque al final ese perfil de ingreso que se solicita al futuro normalista, pues está implícito el ser docente, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos básicos que debe de tener alguien que aspira a ser docente. Y creo que esa mirada podría llevarle a cosas interesantes. Eh, en mi opinión, en mi experiencia, creo que desde el plan 2012, que sé que no es nuestro plan porque no atendemos a educación primaria o preescolar, eh, puede ser como algo interesante, ¿no? Yo creo que si comparáramos, y creo que eso podría ser algo que pueda incorporar en su trabajo, el plan 99 con el plan 2018 y 2020-22, es decir, creo que no sería como tantísimo más, ¿no? Puede ser interesante. Eh, Creo que había un plan 83 también. Digo, si nos pusiéramos, eso sería interesante porque nos diría como por décadas, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaba en los 80s? ¿Qué es lo que se esperaba en los 90s, finales, inicios de los 2000 y qué en la década del 2010 para adelante, ¿no? Creo que ahí podría como visualizar cosas bien interesantes, ¿no? Que me parece no es algo que se haya hecho de manera metodológica tan concisa, ¿no? Bueno, es una posibilidad. Y la pregunta de eso sería, ¿cómo ha cambiado el perfil de ingreso y por qué ha cambiado? ¿No? Eso sería como una pregunta. Es una pregunta de corte histórica, ¿no? Sin duda, ¿no? Eh, Después, yo enmarcaría esta parte del perfil de ingreso en algo un poco más grande. Por supuesto que está muy bien aterrizado en la Suárez Trujillo, no tengo nada que debatir al respecto, pero es un fenómeno interesante en las IES en general, ¿no? Es decir, sí existe, ¿no? Un esfuerzo por saber esta parte, pero también creo que sería interesante, y eso no lo da el perfil de ingreso, ¿por qué se decide estudiar en la Suárez Trujillo? ¿No? Vamos, históricamente esta escuela ha sido mayoritariamente elegida por dos razones principales, bueno, por tres razones principales, ¿no? Los estudiantes aplican a la UB, no quedan. Los estudiantes aplican a la Benemérita y no quedan. Entonces, una posibilidad es estar en las Suárez, pero ahí es como para seguir estudiando, ¿no? O sea, hay como una exigencia de seguir. No importa en dónde quizá, pero seguir adelante. Claro, esto no tiene que ser necesariamente todas las personas porque si hay gente que aspira y busca la Suárez Trujillo, y ahí a mí también sería como interesante ver qué tanto la formación de egresados de la escuela ha servido para atraer nuevos estudiantes. Es muy frecuente que la Suárez Trujillo tenga hermanas o hermanos de estudiantes que ya pasaron por la escuela, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que les dan estas personas que conocen a la institución como referentes, ¿no? Y algo quizá también que podría ser interesante es, pues, ¿por qué estudiar la normal, ¿no? Eso es sumamente importante. En un momento en el que, pues, el ser docente, pues, no es, digamos, socialmente tan importante, ¿no?
Es decir, hay un desgaste de la figura del docente en México, ¿no? Como lo hay en otros países, por supuesto, ¿no? Bueno, ya digamos propiamente en su trabajo, yo creo que no hay una correspondencia en sus objetivos. Eh, el objetivo particular 3, el que está abajo, quizá pueda ser su objetivo general, ¿no? Porque a usted le interesa hacer algo con esta información. Entonces puede ser que se invierta, ¿no? Eh, igual que le decía a la maestra Erika, yo sugiero que a las preguntas le correspondan objetivos. Creo que es una manera de buscar la vigilancia epistemológica. Eh, en cuanto a la entrevista, perdón, en cuanto a la metodología, yo sugeriría que se incluyera entrevistas, eh, porque se posiciona desde lo cualitativo y con un cuestionario va a obtener información, sin duda, pero creo que faltaría como el contacto cara a cara, saber un poco más de los estudiantes y esas entrevistas, pues nunca se hace una entrevista a un actor, ¿no? Sino se hacen varias entrevistas. Pueden ser 3 series de entrevistas, ¿no? Donde usted pueda, por ejemplo, al inicio de cómo lo tiene planeado, después un poco más adelante, la mitad del semestre y tal vez al final del semestre, ¿no? Eso puede ser como interesante para contrastar tiempos. Eh, Se recomienda que sean al menos 2 series de entrevistas cualitativas, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dicen los metodólogos. Y bueno, me quedé pensando en qué tanto dejamos de fuera si vemos solamente el perfil de ingreso desde la educación formal, ¿no? ¿Qué tanto dejamos de fuera los saberes? Hay estudiantes que provienen de familias de docentes, por ejemplo, que tienen otro tipo de saberes que los ha ido construyendo, pero que no han sido necesariamente los que les facilita la educación formal, ¿no? Y creo que ahí podría ser interesante, ¿no? Como sumar esta parte. El autor que yo le recomiendo, aunque habla de saberes docentes, es Tardif, un colega francés que creo que acaba de fallecer hace muy poco, pero que ha inspirado, entre otras cosas, la nueva escuela mexicana, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay saberes personales, hay saberes comunitarios, hay saberes muchísimos, ¿no? El docente no solamente sabe lo que aprende en su formación inicial, sino tiene muchísimas otras cosas, y creo que estos saberes no han sido abordados en las investigaciones del perfil de ingreso, ¿no? De quiénes son los futuros estudiantes de escuelas normalistas. Y bueno, con eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, no sé si la maestra Erika quiere agregar algo, preguntar algo, o no, No. también. Es que la tengo aquí de frente a la maestra Jessica. Piensa ratito. Sí, no. Muy bien. Bueno, entonces, si me lo permite, maestra Jessica, voy a comentarle un poco el trabajo que nos acaba de presentar. Me parece muy interesante lo que quiere hacer, contrastar esto que se llama perfil de ingreso real contra el perfil de ingreso que establece el programa de estudios. Es algo interesante porque es una inquietud que tenemos quizás cuando llegan nuestros estudiantes normalistas y decimos, pues se supone que debería de hacer esto, pues en realidad estoy viendo que algo me dice que no, ¿verdad? Y entonces no empiezo desde ahí donde dice el perfil de ingresos, sino que empiezo un poquito más abajo, ¿no? Y eso determina muchas veces el trayecto y finalmente el perfil de egreso, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la pregunta, pues con qué capacidades, habilidades, actividades y valores, y que se me hace, así como que dice chin, todo eso, pues en los estudiantes al ingresar a la licenciatura en telesecundaria, obviamente circunscrita a la escuela normal donde usted laboren. Y bueno, de inmediato con la pregunta, porque son muchas cosas, yo dije, pues cuantitativo, ¿no? O sea, el paradigma va a ser, o me suena cuantitativo, pero también puede ser mixto, y ahorita le voy a platicar de eso y que es un poco retomando la propuesta del maestro Oscar. La tercera pregunta que hace, este, se me hace como, o sea, cómo atender, o sea, todo esto para saber cómo atender las carencias para que los estudiantes puedan desarrollar estos rasgos, y hace más así como que ambiciosa, ¿no? Sí es interesante, pero ambiciosa. A lo mejor, más que cómo, porque cuando uno dice cómo es, tú vas a dar como un procedimiento. La pregunta dice, este es el paso, este es el siguiente paso y este es el siguiente paso. Pero puedo preguntarme, o puedo decir,
identificar o cuáles son, ¿verdad? Las carencias. Y yo nada más, cuando pregunto, ¿cuáles son las carencias? Digo, esta y esta. ¿Sí? Ya el cómo podría ser parte de una segunda parte de la investigación, desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces el objetivo se cambiaría a identificar esas carencias, que ya no es atenderlas, sino identificarlas, porque ya cuando digo atenderlas, pues ya es como, se hace muy grande, ¿no? O sea, te creo que, em, y como dice el maestro Oscar, pues a lo mejor tendría que cambiar de nivel, ¿no? O sea, a lo mejor tendría que ponerlo en el número 1, pero sé que no, que la intención es comparar. Entonces quedemos que a partir de comparar yo puedo identificar. O sea, como resultado puedo identificar estas son las carencias y o me toca a mí o le toca a la escuela o se la paso a la institución para que vean estas son las carencias que vamos a hacer, o la academia o no sé, el espacio donde, o si yo estoy en la parte eh, decisoria, pues entonces ya puedo hablar o de un grupo, de un colectivo, porque a veces como cómo atender estas carencias creo que también me suena a un trabajo más colaborativo, me suena nada más, porque esto de proponer soluciones yo pienso que es ambicioso y entonces podría ser identificar cuáles son esas carencias, ¿no? Aquí falta esto, acá falta eso. De aquí a acá nos falta esto, ¿no? Y habla ya de la metodología que es normal, o sea, me parece muy interesante el planteamiento del problema que hace, adecuado, me da mucho gusto escucharla. Y cuando habla de voy a aplicar un cuestionario, estamos hablando de cuestiones cuantitativas. Y el cuestionario se puede diseñar a partir, pues yo quiero saber cómo llegan en relación con el perfil de egreso que plantea el plan de estudios, entonces puedo tomar como referente el plan de estudios 2022 y de ahí diseñar un cuestionario. Que sí es necesario validarlo, o sea, para que de veras recupere la información que se necesita, sí es importante pues hacer algunas pruebas piloto y validarlo con algunos expertos, de forma que a la hora que lo aplique sí me recupere la información. Me suena y nada más, no se me estrese, nada más le platico así como de entrada, a una muestra no probabilística, porque sería un grupo, como usted dijo, este es el grupo donde lo voy a aplicar, o sea, no voy a tomar nada, es no probabilístico, es el que le voy a aplicar. Y ya si estamos hablando de que son 2 o 3 grupos, pues igual, ya haciendo un cuestionario, ya puede recuperarse la información incluso de los 3 grupos, ¿no? O sea, ya no es tan complicado. Más se utiliza el Google Form, o sea, ya es mucho más fácil recuperar la información y luego analizarla en el SPSS para ver qué nos arroja. Pero también podríamos hacer alguna cuestión mixta, como lo proponía el doctor Oscar, o sea, puede hacer esta cuantitativo y luego hacer algunas entrevistas donde después de que haga el análisis cuantitativo puede hacer unas entrevistas como para decir que se me queda la duda aquí de qué pasó, o etcétera, ¿no? Para este contraste nada más. Habla del perfil de egreso de bachillerato y luego de repente me voy al subsistema de bachillerato y al menos acá en Aguascalientes es muy heterogéneo. Si me voy a telebachilleratos, pues el perfil de egreso es 1. Si me voy a los bachilleratos de las universidades, el perfil de egreso es un poquito distinto. Si me voy a los CECITEAS es otro, si me voy a los CEBETIS es otro. Y entonces dije, pues ¿de dónde? Porque son tan heterogéneos, ¿no? Ojalá y pueda encontrar de veras una base común, pero creo que está difícil porque el mismo subsistema de educación media pues esa es su característica, la heterogeneidad. Y entonces, hacer este contraste, si quisiera hacerlo, serviría como una parte contextual de decir, bueno, pues de los bachilleratos, estos son los perfiles de egreso que se manejan, entonces, pues, ¿cómo hacer, verdad? O sea, está difícil, viene de telebachillerato, no sé si allá ustedes tengan telebachillerato, supongo que sí, de CCTA, de CEBETIS, de bachillerato de la universidad, pues los perfiles de egreso son diversos, cada quien, o sea, si me voy a un CEBETIS, por ejemplo, pues es tecnológico, ¿no? Y entonces traen un perfil de egreso específico, pero si me voy a un bachillerato general, traen otro perfil de egreso, y a lo mejor valdría la pena nada más como contextualizar. Vienen de diferentes bachilleratos con diferentes perfiles de egreso, y entonces este perfil de egreso es como difícil que encaje con el de los normales, ¿no? A menos que fuera un bachillerato pedagógico y ahora sí que sabe. Entonces, como contexto, ¿no? Podría servir. Ya asunto que se sugiere sobre, y a eso podría
hiciera un análisis documental. Ahí sí habría un análisis documental. También en esto de qué tanto ha cambiado el perfil de egreso del plan de estudios que le propone el doctor Oscar 99, 2018, 2022, pues podría ser como para contextualizar, ¿no? Pero la esencia suya sería contrastar el plan 2022 con los que llegan, para no hacerlo más amplio. Y hacerlo más amplio sería otra pregunta de investigación, como el doctor dice, es una cuestión histórica, qué tanto ha evolucionado, qué tanto estamos demandando cosas distintas. Pero no sé, la verdad dice los muchachos, me late mucho lo que usted plantea, este contraste, ¿no? Lo real con lo que plantea y dónde están esas carencias. A lo mejor sí valdría la pena en este análisis que va a hacer, revisar los resultados. Dicen que es del Coneval, es el examen. ¿Ustedes hacen examen o es otro examen? Ceneval. Ceneval, o sea, no, ok, entendí. Bueno, hay que yo sugeriría revisar si puede recuperar los resultados de los muchachos que están ingresando, si puede, porque luego a veces no se puede. Valdría la pena ver qué es lo que se está evaluando ahí, porque también a veces qué es lo que se está hablando ahí, qué es lo que plantea el plan de estudios, porque a lo mejor hay cosas que no cuadran, ¿no? O sea, dice, esta es la persona adecuada para ingresar a esta institución porque pasó este examen, pero a lo mejor ese examen no tiene nada que ver con el perfil de ingreso que estamos planteando en el plan de estudios 2022, ¿no? Y a lo mejor también por eso hay ciertos contrastes. Creo que sería como interesante esa parte también como una cuestión contextual, o sea, no es la esencia de la investigación, sino un decir, este es el lugar donde estamos parados, ¿no? Así llegan, estos son los resultados, este es lo que ocurre en el bachillerato, este es como el marco donde se centra mi investigación y a partir de aquí les muestro que está como para decir, esto es lo que ocurre en el subsistema y así es como llegan estos muchachos de nuevo ingreso. O sea, vienen de diferentes bachilleratos, el examen Ceneval les hace preguntas o indaga sobre estos elementos y el perfil de ingreso dice esto. Porque también yo creo que debe de haber una diferencia. Y entonces, bueno, pues sí, según el Ceneval, estos son los más aptos, pero según nuestro perfil de ingreso, ni siquiera son, ¿no? También pudiera estar pasando eso, pero nada más como una posibilidad. Pero nada más, o sea, lo digo como esto es para decir, aquí se planta mi tema de investigación bajo estas condiciones. Y por eso es importante, incluso todo esto le ayuda a decir por qué es importante estudiar eso. Sí, me parece que es esencial, ¿no? Porque es algo que nos contrasta cuando llegan nuestros estudiantes. Dios, ¿cómo le voy a hacer para que lleguen a donde se ocupa que lleguen, que tengan las habilidades que se necesita que tengan? Más, esto que planteaba el doctor Oscar de, bueno, hay que considerar que nuestra normal no es la primera opción de nuestros estudiantes, y a lo mejor la segunda o la tercera opción podría ayudar a contextualizar también pues, qué tipo de chicos llegan, pero nada más contextual. La verdad sí me parece muy, muy interesante el planteamiento que está haciendo de contrastar el perfil de ingreso real con el que maneja o plantea el plan. Entonces, pues, vamos bien, como marco teórico. Como dice usted, apenas estoy en la primera parte de la indagatoria, 25 me parece muy interesante, ha recuperado 10, también es muy loable, eso es muy bueno, y pues felicitarla. Wow. Muchas gracias. Está con pincitas nada más, pero ahí va. Eh, el día de hoy pues me ha sido muy grato escucharte, se van viendo cómo van construyendo sus proyectos de estudio y cómo van perfilándose, y esto es muy, muy interesante. Yo quisiera también sondear con ustedes, ahorita que estoy viendo que tenemos 26 minutos todavía, si hubiera una secuela de este taller, o sea, si pudiéramos ver una segunda parte de este taller, ¿cuáles serían sus necesidades? Porque a veces uno cree, bueno, de acuerdo a la investigación, esto es lo que sigue, ¿cómo qué les haría falta a ustedes? ¿Cuál sería la segunda parte que les gustaría ver? Y me gustaría escucharlos y escuchar. Bueno, yo aquí como lo puse en el esquema, el conflicto fue
el que va a formar parte de este marco conceptual, o marco teórico, como lo llamábamos antes. A eso fue a lo que me enfrenté ahorita que estaba yo viendo todo lo que era parte del protocolo, porque a veces queremos abordar mucho y dar mucha información que ya no está de la mano, ¿no? Entonces, a lo mejor es una sesión para, no sé, saber descartar lo que no va en un marco teórico conceptual. Quizás sería, no sé, una necesidad. Siento que a veces le ponemos o muy poco, o no sabemos qué poner, o hay mucha paja. Lo he visto ahorita con los alumnos que he estado revisando, pues algunos protocolos de titulación, y digo, "Ay, esto que hace aquí y esto que hace aquí, o sea, están de más, ¿no? Entonces, pues quizá ya como para tenerlo un poco más concreto, opino, que podría ser una opción. Gracias. Muy bien, gracias, maestro. ¿Alguien más me quiera compartir qué les gustaría o qué estarían si hubiera una... Bueno, a mí lo que se me dificulta un poco, probablemente también es por esta falta de conocimiento que tengo al respecto del tema, pero es como enfocar el tipo de investigación, o sea, ya que tengo todo este planteamiento del problema, ahora, ¿a qué tipo de investigación corresponde? ¿Es narrativa? ¿Es explorativa? ¿Es investigación-acción? ¿O va a ser una intervención? O sea, con respecto a la problemática que yo tengo, ¿cómo defino qué tipo de investigación es la más adecuada para abordar esas problemáticas, ¿no? Es como lo que a mí se me ha como dificultado. Yo sugeriría Perdón, sí, adelante, doctor. dos, bueno, no sé si solamente dos, pero voy a iniciar con dos cosas. Este, Algo que es muy habitual, ¿no? Cuando estamos iniciando la investigación es que no sabemos analizar los datos empíricos. Vamos, eso es, siempre sucede, ¿no? Y eso implica pues, la relación macroconceptual teórico, ¿no? Lo empírico mediado por lo metodológico. Entonces, creo que ese es siempre un problema, ¿no? Generalmente. Después, pienso que podría trabajarse los diferentes tipos de productos académicos que se pueden construir, ¿no? Porque cuando se hace un protocolo, ¿no? Por lo general los protocolos se hacen casi siempre para hacer tesis, ¿no? Es como esta parte, ¿no? Pero a lo mejor a la maestra Erika no le interesa hacer una tesis, le interesa publicar un artículo, ¿no? Ah, bueno, pues que de esto que ya está haciendo le puede servir para un artículo. Ahora, ¿qué tipo de artículo? ¿Un artículo de divulgación o un artículo científico? ¿Un artículo de revisión? O sea, no sé, creo que por ahí, ¿no? Este, Ujú, lo que también podría servir es como plantear una ruta de producción académica, ¿no? Eh, ujú, que suele ser como interesante pensando en que, pues, por lo general la gente que le interesa la investigación, pues le interesa tener productos académicos, ¿no? Entonces, pues puede ser desde iniciar con una ponencia, iniciar ujú, con una reseña o varios tipos de reseñas. Hay reseñas analíticas muy buenas, en revistas muy buenas. Y dado que tenemos que leer sí o sí libros para hacer la investigación, bueno, pues ese puede ser un producto muy alcanzable en corto plazo quizá, ¿no? Y después hacer un artículo de divulgación, y después uno de investigación, y después quizá un capítulo, o antes del artículo de investigación un capítulo, no lo sé, ¿no? Creo que también esa como malla de lo que se puede hacer puede ser bien interesante, ¿no? Ahora, por ejemplo, que el SNI está bien interesado en la parte de la divulgación y no solamente como textos
divulgativos, pues se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Podcasts, ¿no? Es realmente interesante, alguna cápsula de video eh, sintética, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaría en el caso de la maestra Erika, pues que hablara sobre la didáctica de la matemática especializada, ¿no? Vamos, sería sumamente interesante en una cápsula de 5 minutos o menos, ¿no? No sé, cosas que no voy a definir yo, ¿verdad? Pero puede ser como válido y la persona que investiga está en su campo, ¿no? Es decir, si le preguntamos a la maestra Erika cuáles son algunas propuestas didácticas de las matemáticas, pues la maestra Erika nos va a decir varias, ¿no? Porque es su campo, ¿no? Ya si le preguntamos a la historia, pues no tiene por qué saber la maestra Erika de historia, ¿no? Pero con esto voy, el sentido de que la persona que investiga un tema puede buscar diferentes formas de irse metiendo aún más en el tema, ¿no? Incluso podría ser la construcción de, no sé si llamarle un manual, pero una estructura, digamos, de una tesis, ¿no? Porque, pues, asesoramos a otras personas en otros momentos, ¿no? Entonces, como dice la maestra Jessica, hay veces que las cosas no van en donde presentan las o los estudiantes, pero ¿por qué están ahí? ¿No? O sea, hay una razón de que están ahí. A lo mejor la razón no sea justificable, pues, ¿no? Pero para la persona que lo escribió, pues, de alguna manera le resolvió el problema de poner algo ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser un producto interesante de manera colectiva, quizá. Y bueno, pues yo creo que eso sería como interesante irlo planteando. eh, y bueno, quizá, y creo que sería también muy interesante, pues involucrar a otros actores, ¿no? Por ejemplo, sobre la investigación de los directivos, sobre los directivos, o que los directivos hagan investigación sobre sus funciones directivas. Vamos, usted sabe que hay un vacío gigantesco en esta parte. Y bueno, puede ser como interesante. Yo propondría por último un seminario que sí puede ser vinculado a la investigación, eh, pero quizá más de corte teórico, ¿no? Es decir, cuáles son los últimos temas que la investigación educativa está trabajando. Y eso a la población normalista en general no las tengo muy claras, ¿no? Es decir, a veces pienso que, pues sí, voy a hacer, eh, no sé, una intervención desde eh, el uso de recetarios coloniales, ¿no? Cuando eso está superado, ¿no? O sea, es decir, fue muy interesante en un momento, pero hace 20 años que ya se hizo, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no se hacen cosas nuevas? Porque no sabemos qué se están haciendo, ¿no? Qué se está haciendo, ni cómo se está haciendo, ni quién las están haciendo, ni en dónde las están haciendo. De tal manera que un mapeo, ¿no? Como más contemporáneo, sería como quizá interesante, ¿no? Y creo que eso podría ser como también trabajarlo de manera colaborativa, ¿no? Es decir, no tiene por qué recaer en una persona hacer este mapeo, ¿no? Sino más bien que todos se sumaran a hacer esto. Ándale. Tenemos lecturas, ¿no? Tenemos intereses y podemos buscar, ¿no? Dado que sobre el consulta del COMI aún no sale, que es como el que nos permite más o menos hacer como una radiografía, pero incluso, Mateo. por ejemplo, en estado del conocimiento del COMIE, es algo históricamente presente en ellos, hay regiones de las cuales no sabemos nada, ¿eh? Es decir, no sabemos en este que apenas va a salir qué está haciendo Yucatán, qué está haciendo Quintana Roo, qué está haciendo Tabasco, y no sabemos porque en este país el conocimiento científico traducido en textos académicos circula muy mal, ¿no? No es que no estén haciendo nada, es que no hay repositorios que nos permitan consultarlos, o algunas otras dificultades, ¿no? De tal manera que, por supuesto que es una guía, ¿no? Lo que nos ofrece el COMI, pero tiene muchísimos oscuros, hay muchos negros, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, y eso es como también como muy interesante, ¿no? En las escuelas normales caminan de manera paralela, pero
no tienen muchos puntos de encuentro, salvo que haya encuentros de alguna cosa, ¿no? Si no hay encuentros, ¿no? Como el CONICET, por ejemplo, las escuelas normales siguen caminando de manera paralela con relación a otras escuelas normales, y eso creo que también hay que irlo evitando, ¿no? Pero bueno, serían algunas posibilidades. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, yo tengo esta inquietud, por ahí tenemos planteada una segunda etapa, o sea, que no se quede en el proyecto de investigación, sino que sigan avanzando y los acompañando un poco. A mí me da gusto ver preguntas, objetivos, porque eso significa que ya tenemos por, ¿no? Lo que les decía yo en la primera sesión. eh, si no sé para dónde quiero ir, pues cualquier camino es bueno, ¿no? Y ahorita como ustedes dicen, ya sé para dónde. Yo lo que quiero es identidad. Bueno, que el doctor ya tiene una larga trayectoria, pero es como manera de ejemplo. Yo quiero contrastar el perfil de ingreso. Yo quiero ver el aula invertida, pero en habilidades matemáticas o en la comprensión de espérenme, por aquí lo tengo, los fundamentos aritméticos. Voy a agregarlo. Y bueno, pues eso ya es muy importante, ya tengo un por dónde, ¿no? Pero otra situación que he estado observando es los tiempos, ¿no? Ahorita el cierre del semestre se vuelve como muy pesado, hay que crear calificaciones, la gente no se puede conectar, entonces, ¿qué momento es el adecuado y qué temas son los adecuados y que tampoco los haga sentir? La sesión pasada pude las emociones que evocaron, fui receptiva de ellas, ¿no? Y de repente yo también sentí la ansiedad que estaban sintiendo, ¿no? O sea, esta ansiedad de, qué difícil es hacer la investigación, no a todos les interesa, a mí que me interesa, no sé para dónde, es demasiada la demanda. Sí, la investigación, como dice el doctor, pues implica leer mucho, ¿no? Y hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Entonces, pues, ¿y para dónde, no? Y aparte, o sea, aparte todavía me meto en este rollo y aparte tengo que recibir retroalimentación y esta retroalimentación, pues diferente a lo que nos han enseñado el tacto pedagógico, ¿verdad? Para con nuestros estudiantes, que cuidemos su sentir, sus emociones, nos dicen cómo evaluar y nos dicen que siempre la evaluación debe ser positiva y luego ver de qué manera hacer que el alumno vaya cambiando y de repente entras a esta parte que tiene que ver con la investigación, que es muy contrastante porque te van diciendo, bueno, esto, aquello, pero como les dije la vez pasada, es para retroalimentar y es un espacio necesario, la crítica es la única manera de mejora, ¿no? Pero bueno, conociendo nuestra tradición, conociendo nuestros antecedentes, ¿por dónde tendríamos que caminar? Yo me preguntaba, ¿verdad? Que no sea tan demandante que digan, yo renuncio a esto, ahí quédense con su rollo, ¿no? Y al mismo tiempo les permita ir avanzando, ¿no? A pasos firmes. Entonces, esa era la intención de esta pregunta y yo les agradezco su retroalimentación. Si hay alguna otra situación que consideran necesarias, de lo que me están hablando, pues sí, requiere varias etapas, ver dónde estamos y hacia dónde vamos a ir caminando. Y si hay alguna otra, pues con mucho gusto. Por favor, háganselo saber a NIMBE y NIMBE siempre me comunica en todas sus inquietudes. Y bueno, pues yo les felicito, creo que no he tenido ese espacio porque siempre se nos acaba el tiempo y se nos viene encima todo. La vez pasada abruptamente ya que termina, ya se había acabado el tiempo. Pues ahorita sí quiero aprovechar para felicitarlos por el esfuerzo que han hecho, tanto en la construcción de su objeto de estudio como para alimentar y retroalimentar a los demás compañeros. Como dice el doctor Oscar, al parecer es un espacio de seminario donde podemos presentar y platicar sobre nuestras inquietudes, nuestras dudas, o eh, plantear algunas cosas que a nosotros nos gustaría que también se trabajaran, etcétera, ¿no? Y eso es lo que enriquece estos momentos. Bueno, pues si no tienen ninguna otra duda, ningún otro comentario, yo les agradezco este espacio y pues nos vamos a ver el día 12. Por ahí tenemos a la maestra Irma, ella nos pidió reagendarla por una situación laboral y, y bueno, pues con ella estaríamos cerrando. Pues gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias, buen día.